Vamos então à primeira pergunta, que diz assim: Gabriel Guarnieri le pregunta: me gustó la cita del maestro Eckhart. Él hablaba de desapego. De hecho, en nuestra conversión permanente es algo esencial. No es solamente sobre tener nosotros poseer la verdad del Evangelio y comunicarla. Es sobre la verdad del Evangelio que nos tiene. La fe implica siempre conversión permanente. Poco tengo que añadir porque lo que has dicho es completamente identificable con lo que yo digo. Estamos en un continuo cambiar de Dios. Y esa es la mejor prueba de que nos acercamos al Dios verdadero, esté donde esté, sea lo que sea, porque no lo sabemos. Pero ya simplemente el abrir nuestro corazón y descubrir que hay un horizonte en nuestro interior y en toda la realidad que es mayor que nosotros mismos, eso ya es suficiente para darnos esperanza y no morir frente a la cantidad de desgracias y de situaciones difíciles que hay en el mundo. La verdad del Evangelio no es una verdad teórica. La verdad del Evangelio es una intuición de ese maravilloso poema de Jesús, sentida desde estas categorías de incondicionalidad que llevamos dentro. Se nos ha dicho que la palabra de Jesús era la palabra absoluta. Yo no sé si existe eso del absoluto, pero lo que sí que es verdad es que cuando lees el Evangelio con sinceridad, con cariño, desde dentro, la incondicionalidad, que es una categoría priórica de nosotros, se proyecta sobre él y entonces crea un vínculo muy fuerte. No te puedo decir nada más. Muchas gracias. Obrigada, professor. A próxima pergunta é do Carlos Nóbrega e ele questiona: ¿cómo podemos en la práctica ayudar a los miembros de nuestras comunidades a superar el pensamiento teísta sin promover una ruptura traumática con las prácticas ya consagradas en nuestras comunidades? Con mucho cariño, con mucha cautela y muy poquito a poco. Pero no olvidemos que la ruptura traumática, no lo sé, pero la situación de confusión, de incertidumbre, de que se conmueven los cimientos de la tierra, como decía también Tillich, se nos va a dar y se va a dar en esas personas. Necesitan ser acompañadas, pero hay que hacerlo, poco a poco. Y quizás sea a partir de lo mismo que hay ahora, con esa famosa frase jesuítica, que no sé hasta qué cierto punto es verdad, de entrar con la de ellos y salir con la nuestra. Bueno, pues entrar con la religiosidad tradicional y poco a poco ir haciéndola evolucionar, manifestando las pequeñas contradicciones que tiene y sobre todo a la vez iluminando con las nuevas perspectivas. Yo así lo veo y de hecho cuando lo hacemos así en las comunidades y tenemos paciencia, se va dando poco a poco. Sigue haciendo otra pregunta que dice: la propuesta de desmitologización del teólogo luterano Rudolf Bultmann ¿podría ser entendida como posteísmo? Bueno, no te lo sé decir, pero yo creo que sí. En realidad, el punto de partida de todos estos teólogos de la secularización fue Bultmann, con su desmitologización. Entonces, pienso que sí. Porque, claro, el posteísmo no es negar la divinidad o la sublimidad del ser humano. Quizás sea renunciar a una concreción tan grande de lo que es Dios, ¿no? Y que se expresó míticamente y que Bultmann nos ayudó muchísimo a descomponer, no a destruir, sino a deconstruir. Yo creo que sí. Es el padre de la deconstrucción. ¿Cuáles son los principales nombres del posteísmo? Autores, teólogos, teóricos, etcétera. Bueno, yo creo que el posteísmo
es una palabra que se nos atribuye desde fuera, pero ninguno de nosotros nos decimos posteístas. Sí que decimos que estamos en un espacio después de la creencia en el Dios concreto y absoluto, pero que está vacío, que no sabemos todavía por dónde tirar. Entonces sí que hay personas y teólogos y autores y escritos muchísimos. No hay más que poner en nuestro Dios, en nuestro otro Dios Google, ponerlo y saldrán. Pero, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho José María Vigil, me ha ayudado mucho los que he nombrado, de Paul Nitter, de John Hick, sobre todo John Selby Spon y sus artículos dominicales sobre los evangelios. Me ha ayudado mucho eso, me ha ayudado también José Arregui, me ha ayudado este grupo que tenemos en España de investigación sobre el posteísmo. Y bueno, seguro que me dejo alguno más por ahí. Incluso muchos teólogos clásicos y muy buenos también me han ayudado mucho. Siempre recordaré a mi profesor González Faust y a José Vives y a Ramón Valsplana y a Cafarena y últimamente a Javier Montserrat, mucho, y a Leandro Sequeiros también, gran científico. Es decir, que a nada que vayas poniendo en internet todos estos nombres y todos estos temas, seguro que aparecen. Y hay muchos más que yo no conozco. Me siento limitado. Nós temos agora a professora Cleusa, que ela diz obrigada, muchas gracias, professor Santiago, por las provocaciones teológicas y pastorales que nos presenta. Y hace una pregunta que dice así, una consideración y una pregunta. Parece que el posteísmo nos desafía especialmente en lo que se refiere a la relevancia de la fe cristiana en la cultura actual y anunciar a Jesucristo el lenguaje relevante para hoy. Sí, es eso, es eso. Es decir, ser personas de nuestro tiempo, con todas las novedades que la ciencia, que las diferentes culturas, que la situación económica, que el día a día del mercado, de la plaza, etcétera, nos van cuidando y nos van haciendo, y desde esa situación nueva, porque la posmodernidad y la época actual es muy diferente de la anterior, leer el Evangelio. Y entonces descubrir que allí se está diciendo otra cosa de lo que se nos ha dicho hasta ahora. Y ver qué es lo que se nos está diciendo. En el fondo es lo mismo. Es decir, tener esperanza, practicar la solidaridad. Todo eso es lo mismo. Quizás la perspectiva es que nuestro amor hoy día es un amor personal y es un amor cívico, que nuestra esperanza es más realista y no está transportada al mundo sobrenatural. Y otros muchos detalles. Pero evidentemente es adaptación del mensaje de Jesús. Más que adaptación incluso también, porque fijaros, con relación a Jesús hace muchísimos años se nos decía, hay que imitar a Jesús. El Kempis, un libro muy antiguo, pero que en nuestra generación leyó, y que era un libro, yo diría hoy, nocivo, porque insistía en la mortificación, en el sacrificio, etc. Y de ahí pasamos al seguimiento de Jesús, de la imitación literal al seguimiento de Jesús, de ir detrás de él, como si fuera Jesús el único, el más valioso, el superhombre, el perfecto. Y ahora estamos más bien en recibir, escuchar la inspiración de Jesús, por apertura, porque puede haber otros muchos que nos inspiren y que valgan incluso tanto como Jesús, y porque Jesús no es hijo de Dios en sentido literal, es hijo de Dios en sentido simbólico. Y con esto no desmerece nada a Jesús, sino que al revés, le captamos en lo más profundo humano, que es similar a lo humano que tenemos nosotros, y que por lo tanto allí sí que podemos escuchar con mayor convergencia lo que él nos dice. Así lo entiendo, Cleusa. Cleusa,
dice, una cuestión que surge es cómo lidiar con la relación identidad y relevancia de la fe cristiana en el esfuerzo de reconstruir el Jesús de la fe en medio de los cambios de nuestro tiempo. Bueno, a ver si entiendo bien la pregunta. ¿Quieres decir que somos relevantes en la medida en que tenemos una identidad propia y que si no nos perdemos? ¿Me puedes explicar un poquito más la pregunta? Vamos pedir para Cleusa depois esclarecer a pergunta. Le pedimos a Cleusa que aclare Sí. la pregunta y vamos a seguir con la siguiente, que ella dice, tenemos una buena cantidad de publicaciones que exponen con claridad la problemática del posteísmo para la transmisión de la fe cristiana. Y luego dice, ¿podría dar algunos ejemplos significativos de trabajos en el campo de la teología y de la predicación o de la espiritualidad en perspectiva posteísta? O sea, producción de algo nuevo. Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa que no son fuentes oficiales de la Iglesia Católica, ni propias de las universidades católicas, ni tampoco de la cultura en general cristiana o católica que nos imbuye. No. Son voces críticas, son voces marginales y por lo tanto hay que buscarlas un poco especialmente. Quizás la única excepción seáis vosotros, la Universidad Unisinos. Yo donde he encontrado estas inspiraciones es en las páginas de Koinonía de José María Virgil, en el blog de José Arregui, en el mismo blog que se titula Valores y Creencias Hoy, que es de un grupito de trabajo de aquí de las comunidades de base de Zaragoza. Lo repito por si queréis entrar, no os doy el nombre digital, sino el título, Valores y Creencias Hoy. Ahí tendrás cantidad de artículos sobre esto, pero sobre todo la revista Relat de Koinonía. Allí encontrarás mucho material. Obrigada, profesor. Muchas gracias. A lo largo de su exposición, en los últimos minutos, en varios momentos, dijo, si me da el tiempo, quisiera hablar de. Y en un momento habló de la Iglesia de la Esperanza, de la Iglesia del Ojalá. Sí. Eu gostaria, se pudesse falar um pouquinho, o que você entende, que é o que você entende por essa, ou como ve esa Sí. iglesia de la esperanza y del ojalá cuando lo que estamos viendo es un mundo con cada vez más complejo y con cada vez desafíos mayores que parecen no querer resolverse. Sí. Mira, a nivel universal, yo veo el cristianismo y a la Iglesia Católica como una ONU de la esperanza. Es decir, una convergencia de todos los países, de todas las religiones, de todos los humanismos, que sin renunciar a la identidad propia de cada uno, convergen en un mensaje universal de paz, de bienestar para todos y sobre todo de esperanza. Porque el problema del mal y el problema de la muerte no lo vamos a resolver, pero tenemos que convivir con ellos. Y la manera de convivir es creando esperanza. Y es muy difícil, porque es una esperanza contra toda esperanza. Pero esa es la misión nuestra. La misión nuestra no es crear la paz en el mundo. Eso lo tiene que hacer la ONU. No es llegar a fusionar tendencias culturales muy distintas, sino que con la praxis pequeñita, diaria, con el diálogo entre todas estas religiones y humanismos, demos más esperanza, más ánimo, más espíritu a la realidad. Eso a nivel global de toda la Iglesia, ¿verdad? Aparte de que esa especie de convergencia debe asumir todos los principios democráticos de los derechos humanos y una participación más horizontal de todos. Pero a nivel local,
Yo tengo un pequeño escrito, que os lo quería leer también, pero no me ha dado tiempo, que lo titulo La Global. Y La Global es ese pequeño antro, que es una bajera de un barrio de la ciudad o de otro sector, donde acude todo el mundo, de izquierdas, de derechas, hombres, mujeres, jóvenes, y donde se hace de todo. Desde acoger al inmigrante que acaba de llegar, donde se reúnen algunos profesores científicos que quieren explicar cómo las neuronas se mueven en el cerebro para darnos una visión de la realidad, donde están a lo mejor reunidos también los limpiadores del hospital que vienen para reivindicar sus condiciones laborales, donde está ese grupo de mujeres que a veces se aburren porque son mayores y no saben qué hacer. Es decir, una casa del pueblo para las cosas cotidianas y para los grandes sueños. Y no tanto una parroquia con un párroco, con unos acólitos, con un coro, con unos fieles pasivos a quienes no se les concede apenas ningún papel. En lugar de eso, la global, donde estamos todos y donde Jesús nos inspira, como también nos pueden inspirar otros profetas. De hecho, Aloysius Pieris, en la India, vive en comunidades humanas de base, donde se juntan de todas las religiones y donde después de analizar los problemas que tienen como ciudadanos, cada uno expresa su oración en su religión y con su Dios. Por ahí van los tiros de lo que yo entiendo esa institución universal con poca estructura y muy horizontal. Esa institución de la esperanza. Más o menos. Si queréis os puedo leer un poquito alguno de eso. Algo de eso os puedo... ¿Queréis? Sí, con mucho gusto. Decía un joven, son las 5 de la mañana. He de ir a repartir el periódico y tengo la cabeza como un bombo. Ayer salí con los colegas y con la última caña, ya un poco tocados, me preguntaron qué iba a hacer después del reparto. Pues lo de siempre, les contesté, acercarme a la global. Y ahora ya de camino voy cantando y recordando una canción de mi infancia. Un globo, 2 globos, 3 globos. Porque hubo un globo rojo que voló en la Revolución, un globo violeta que se ha hinchado hace pocos años, un globo azul en la estratosfera, mar de serenidad, un globo blanco en mi cabeza que escucha atento y habla despacio. Y está la sombra del árbol y la mía propia que se contagia de verde al entrar en la global. La global es otra casa del pueblo, pero distinta. No es una iglesia ni un club de fans de la eternidad, ni un lugar de magia o de shopping, de recetas de cocina moral, boutique de creencias de moda o consultorio de autoayuda. Pero acude mucha y variopinta gente. Se parece más a un centro cívico. Huele a afecto que no a gasoil, o a dinero, o a agua bendita. Vuelan sueños por su techo y en las mesas aterrizan papeles de propuestas para un mundo mejor. A media mañana vendrá un grupo de niñas de primaria. 2 periodistas del suplemento de ciencia han montado una exposición sobre el cerebro y las emociones. Por la tarde tomaré un café con los limpiadores del clínico, que vienen a hacer una pancarta. En la sala del lado, un grupo interreligioso está meditando. Y al fondo están las cajas de hortalizas, de la huerta en casa, del comercio local. En el bar no hay pantalla futbolera. A veces se echa en falta. Los bien vestidos juegan al palé, al Monopoly, y me he acercado a verlos. Y no dejo de contaros que en el piso de encima hay despachos de coworking, de crowdfunding y de sambanding, que es de aprendizaje de la samba, para ONGs que no tienen dónde caerse vivas. Y ya al anochecer cenaré con las compas de Itaca Acoge. Me gustan sobre todo
esos vestidos africanos con tocados de reina mora, que de tanto en tanto envuelven una cabecita de grano de café con sonrisa en medio. De vez en cuando montamos un flash mob en la calle, que no una procesión de imágenes y de santos, y nos vamos a un centro comercial o a un punto estratégico de una plaza o calle y embelesamos a la gente con una coral o con un mibo, y eso les mueve a la bondad. Es el fruto de nuestras celebraciones. Todos sentimos un no sé qué que nos llena de felicidad y deseos de plenitud. Eso es un poco lo que yo entiendo por la parroquia o por el circulito ciudadano o cívico donde practicar la esperanza, y cuya suma de todos estos círculos de forma democrática pueden constituir la gran institución de la esperanza en la humanidad. Estaba mirando a ver si nos quedaba todavía algún tiempo. Para sí, profesor. ¿Sí? Tenemos algunas preguntas. Pues veamos así, hagamos las preguntas y enseguida lo que usted desee para finalizar nuestro encuentro. Carlos Nóbrega le agradece mucho y dice, aprendemos mucho esta mañana, y también tenemos un poquito más adelante Tony Brunke dice, gracias Santiago, un gusto escucharte nuevamente. Gracias a ti, Tony, muchas gracias, que eres desde los Estados Unidos el que nos ayuda en nuestros webinars y que lo haces tan bien como estas mujeres y este Lucas que han preparado este encuentro. Muchas gracias, Tony. Muy bien. Bueno, y la otra pregunta, la anterior, me parece... La siguiente, Cleusa, dice, hay quien piense que se garantiza la identidad cristiana manteniendo enunciados que ya fueron válidos en otro momento histórico, y preguntan cómo garantizar la identidad de la fe cristiana en nuevas interpretaciones. Y luego ella dice, sé que es una pregunta compleja y no es necesario responderla aquí, pero si quiere hacer un pequeño comentario. Te voy a decir algo. ¿Qué identidad tenía Jesús de Nazaret? No el Jesús que luego se ha reconstruido desde la segunda generación con la influencia griega y judía, con el concilio de Nicea, el concilio de Trento, etc. ¿Qué identidad tenía Jesús? No la sabemos del todo. Hay algunos elementos muy claves, que es sobre todo la sobreabundancia del amor, la ilógica devolución de mucho bien por mucho mal, el poner la otra mejilla, el perdonar 7 veces 7, el amar al enemigo, el no ser el hermano mayor que se queja de que al pobre que se ha perdido se le recupere con todos los honores, el del publicano que va a decir lo siento mucho, me he equivocado, y no como el fariseo o hermano mayor. Todos esos pequeños flashes dan como no una identidad, sino un sentir. Y entonces que no me venga nadie diciendo cuál es la identidad del cristianismo. Es verdad que se ha avanzado muchísimo, que la teología ha racionalizado y ha construido grandísimos sistemas, la escolástica, la teología moderna, lo que nosotros mismos hablamos, ¿no? Pero la verdadera identidad casi es la falta de identidad. Lo que tiene Jesús de específico es la radicalidad con que se tomó la condición humana. Lo que cualquier ateo, cualquier laico, cualquier agnóstico hace por el mundo y por los demás, eso es lo que hizo Jesús, pero con la mayor radicalidad que pudo. Como si Dios estuviera con él, entendiendo que Dios no sabemos lo que es, ¿no? Yo eso te respondería, Cleusa, sin tampoco saber más, Estoy buscando ahora, porque no sé si hay más preguntas o no, una anécdota que me sirvió a mí de base para elaborar
un artículo en nuestro libro, que lo tengo aquí detrás, y que lo tenéis gratuito en internet. Lo podéis consultar con José María Vigil, lo coordinamos. Y que es esta siguiente anécdota. En plena pandemia, le hicieron una entrevista a Julia, mujer octogenaria, limpiadora del hogar, que vive sola desde siempre, confinada ahora por la COVID como todos nosotros. Y estaba con su vecina, María Jesús, que la cuida porque sí, porque quiere. Y el entrevistador, sorprendido de esa generosa ayuda, le dio las gracias a la vecina por esa labor humanitaria. Y ella respondió: las gracias no hacen falta, eso nace y sale. No tiene nombre, eso nace y sale. Hay quien enseguida lo atribuye a Dios. Dice: hombre, es que esta mujer era muy piadosa, es que esta mujer fue a la catequesis, es que era miembro de la parroquia. No. Esta mujer simplemente dejó que naciera en su corazón el cariño y lo dejó salir. Dejó salir al Dios enterrado. Dios ha muerto en la civilización contemporánea. Eso es lo que predicaba Nietzsche. Y eso es lo que también un poco anunciaron los teólogos de la muerte de Dios. Pero Dios no está muerto. Dios está enterrado vivo. Muy fuerte, muy provocativo, pero es así. Dios está en la realidad, en esa realidad que es la realidad del corazón, de la generosidad, de la nobleza, de los grandes riesgos que corren las ONGs, los movimientos humanitarios. Es ese corazón puesto en el niño Elián, arrojado por el mar en las costas de Italia. Ahí nace Dios. Bueno, eso es lo que os queria contar como anécdota final. Professor Santiago, então estamos dentro de nosso horário. Mais uma vez, então, como já foi feito no início de nossa conferência, nós lhe agradecemos imensamente pela disponibilidade de estar conosco neste evento. Falo despacito para que entendas o que estou falando. Sí. Enfim, e nós